Vamos a estar compartiendo un tema sobre la Atlántida, sobre sus vidas, sus costumbres y cosas que ignoramos en realidad y que empiezan a tener trascendencia, importancia para nosotros de esta nueva era o de esta nueva raza que todavía está pues luchando aquí en este mundo, ¿no? Les pedimos nuevamente que sí, gracias a ustedes por vernos, por escuchar. Por favor, compartan, es muy importante. Porque si me están viendo en este momento o en el video ya grabado, es porque tienen una cuenta, ¿no? Una cuenta en Facebook, una cuenta en WhatsApp, etcétera. Entonces, por esos medios, ustedes pueden ayudarnos a compartir. Entonces pueden compartir en su perfil personal, o pueden compartir en alguna página que tengan, o pueden compartir en algún grupo donde los hayan metido ahí, ¿no? O que les guste. Pues ayúdenos a compartir. Estamos esperando unos minutos, no se me desesperen quienes ya están conectados. No se desesperen, ahorita entramos en el tema. Estamos esperando que se conecten más personas. Sus comentarios y sus preguntas son muy importantes. Tal vez empecemos por eso. Si tienen los que ya están conectados ahora, si tienen una pregunta con relación a la gnosis o cualquier tema de los que aquí se tratan, podemos contestarla antes de empezar. Ya veo que hay más de 20 personas conectadas y eso está muy bien. Nuevamente les pedimos, la dinámica aquí es compartir por muchas razones. Yo creo que lo hemos mencionado en varias participaciones y lo seguiremos haciendo porque realmente recordemos que tanto esta página como todos los medios de difusión que tenemos en la actualidad se han desarrollado por gracias a que ustedes comparten. Entonces, si uno no comparte esto que es tan maravilloso, que es hablar de la enseñanza gnóstica, no se puede, ¿no? Llegar a la gente. Entonces, necesitamos de la gente para llegar a la gente. Saludos hasta Colombia. En vidas pasadas estuvimos en la Atlántida. Buena pregunta para empezar. Yo creo que una vez que edite el podcast para nuestros amigos de Europa en ebooks y en Spotify también, pues es buena pregunta, ahí lo vamos a iniciar. ¿Algún día estuvimos nosotros o en vidas pasadas estuvimos en la Atlántida? Pues la respuesta es afirmativa, ¿no? Toda la raza que está poblando la faz de la Tierra en estos momentos, pues estuvimos de alguna manera pues conectados, si no es que viviendo directamente en la Atlántida, porque recordemos que es un enorme continente. Hoy en día está bajo el agua, pero en aquellos tiempos estaba formidablemente, ¿no? En las montañas, en la tierra, y había mucha vida, había mucha vegetación, había animales muy diferentes. Ahorita de hecho vamos a ir hablando un poco de eso, pero sí, para contestar tu pregunta, sí. Y además lo que es más interesante es que ustedes pueden hacer una práctica que el maestro Samael recomienda. Nosotros la hemos hecho también, porque de nada valdría que nosotros te dijéramos, sí, pues tú estuviste viviendo en la Atlántida, o sí, yo estuve. Lo importante es que nos hagamos conscientes de eso, que lo recordemos de verdad, ¿no? Entonces, como se hace esto es uno cualquier día, a cualquier hora, no tiene que ser una hora específica, no tiene que ser un día específico. Simplemente te acuestas sobre la cama o sobre el piso, sobre la alfombra o sobre el pasto donde estés en posición de estrella de 5 puntas con las manos y las piernas abiertas. Invocas a tu Madre Divina, la invocas con todo el corazón, a Tonantzin, a María, Ra-Mio, Isis, como se le llame, y le suplicas que te muestre tus vidas en la Atlántida o en la Lemuria, porque también puede ser que hayamos vivido en la Lemuria o tu vida anterior, etcétera. Pero lo importante es aquí es cómo, ¿no? Ya cuando tú haces la conexión con tu Divina Madre, pues entonces tú ya le pides, le haces su petición. Esto es muy sencillo hacerlo, el problema es de tener una consistencia, porque a veces es la primera vez
no puedes tú tener una conexión. Dices Alan Cruz Alvarado, gracias por comentar. La Atlántida hace 3 que Samuel, falso maestro, lo llevó de plagios, ¿verdad? Bueno, pues no sé a quién te refieres. ¿Te refieres a Samael Aún Beor? Pues es un maestro de la Gran Logia Blanca, de Misterios Mayores, ¿no? Uno como simple eh, no ser humano, y eso que la palabra humano también nos queda grande en estos tiempos, pues no puede decir que los demás son falsos profetas o que plagiaron algo, ¿no? Pero bueno, ya hablamos de eso en otros temas y seguiremos contestando las preguntas. Vamos ahora a entrar en esa cuestión. Fíjense que haciendo unos estudios sobre las razas, llegamos a descubrir que nosotros somos la quinta raza. Cada planeta tiene o da 7 grandes y enormes razas, ¿no? Como se ha estudiado en el gnosticismo universal. En la actualidad, nuestro planeta Tierra, y esto digo porque todos los planetas, no solamente la Tierra, todos los planetas están habitados y todos dan 7 grandes razas. De hecho, la Luna también. Pero bueno, volviendo al tema de la Tierra, ¿no? Nosotros en la actualidad, en nuestro planeta Tierra, estamos en la quinta raza. El quinto sol maya, exactamente, José Hernández. La quinta raza. Y el nombre de nuestra raza es la raza aria, somos los arios. Esa palabra o ese nombre nos recuerda a la runa ario, precisamente. Es una runa maravillosa donde tú tomas ciertas posiciones y haces algunas vocalizaciones y algunas peticiones de tipo místicas, espirituales, y llegas a conectar con partes muy especiales de tu ser interior profundo. ¿Sí? Pero también es importante esto porque hay una referencia muy importante, bíblicamente hablando, que nos enseña el por qué nuestra raza, además de la razón que ya mencioné de esta runa maravillosa, por qué nos llamamos arios o por qué se llama la raza aria. Porque antes de la raza aria estuvo la raza atlante, que pereció bajo las embravecidas olas del mar. Hoy en día hay pues muchas pirámides y muchas construcciones obviamente muy derruidas allá abajo en los mares. Incluso también hay una referencia maravillosa. Hace unos días veíamos un documental que el gran escritor JJ Benítez de Europa, España, hizo precisamente sobre ciertos hallazgos que hubieron en lo que es hoy el cadáver lunar, ¿no? Y ya sabemos que la luna tuvo vida hace muchísimos años, millones de años, pero relativamente cerca a esto, por ahí en el año 2000, entrando a este nuevo milenio, se hizo ese documental donde descubrieron enormes construcciones en la luna, enormes hangares, y ahí dan hasta las medidas exactas y todo. Trajeron pues tierra de allá, de las construcciones del mismo subsuelo lunar, y se analizaron aquí en la Tierra. Y llegaron a la conclusión, esto fue la primera vez que el ser humano puso el pie en la luna, ¿no? Los americanos, y por ahí se pudo evidenciar que esas construcciones tienen miles de años. Construcciones enormes, de miles de años de antigüedad, sobre la luna. ¿Quién las construyó? ¿Verdad? ¿Por qué están ahí? Bueno, pues tenemos que informar que los atlantes pudieron viajar de nuestro planeta, de la Tierra, a todos los planetas del sistema solar. Pero antes de eso quería compartirles la referencia bíblica donde se menciona precisamente al monte Ararat, o al monte Ararat en este caso. Y la referencia está precisamente en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 4, donde dice que
En la Biblia, el monte Ararat es mencionado en el libro de Génesis en el relato del diluvio universal. Según este relato bíblico, y ya sabemos la importancia del Pentateuco, donde Moisés precisamente dejó toda la sabiduría, la enseñanza que hoy en día sirve de fundamento, de base, a lo que pues es la cábala y la alquimia y otras ciencias. Pero ahí nos dice que según este relato bíblico, Noé construyó un arca para salvar a su familia y a los animales de la inundación de esos famosos 40 días o el diluvio universal que Dios enviaría para limpiar la tierra del mal. Vean la forma en que nos está hablando, ¿no? Obviamente cuando habla de Dios se refiere al Theos o al ejército de la voz, es decir, a las huestes angélicas a través de las cuales o gracias a las cuales se ha hecho posible un planeta o la vida en un planeta, ¿no? Noé entonces construyó un arca. Todo esto es simbólico. No es que se haya construido un arca en verdad de madera y eso, más en aquellos tiempos, sino que es un símbolo, una clave que le estaban dando a la humanidad. Entonces, se dice que construyó un arca para salvar a su familia y a los animales de la inundación que Dios enviaría para limpiar la tierra del mal, y después de flotar durante 150 días, el arca se detuvo en las montañas de Ararat. Esas montañas, en la actualidad, pues ya sabemos que se encuentran en Armenia. Es un centro muy especial en Armenia, donde de hecho han buscado los restos del arca y pues no se ha encontrado, porque igual el arca es el arcano AZF, ¿no? Ya es un tema más avanzado. Para los creyentes religiosos, el monte Ararat es un lugar sagrado porque se cree que el arca de Noé se detuvo ahí, pues gracias a esa referencia, ¿no? Desde hace siglos se han realizado expediciones para encontrar el arca, pero hasta el momento no ha sido encontrada y no la van a encontrar porque no fue un arca que construyó, un arca ya vimos y las medidas que dan las citas bíblicas pues son todas simbólicas, es numerología, ¿no? Y tienen un significado más allá. Pero bueno, esa referencia nos sirve para fundamentar el nombre de nuestra raza, de la raza aria, la quinta raza que ha poblado la faz de la tierra. Lo terrible de esto es que está llegando a su fin también, así como llegó a su fin la raza Atlante y llegó anteriormente a la raza Atlante, llegó a su fin también la raza Lemur. Y anteriormente a esa raza Lemur, dos razas más. Hay un video aquí en la página que habla de las 7 razas, que es muy importante que ustedes lo vean también después de ver para que comprendan lo que estamos diciendo. Y recordar que no solamente la Tierra da 7 razas, todos los planetas del sistema solar y de todos los sistemas solares dan 7 razas y todas están en diferentes niveles de evolución, en diferentes niveles de desarrollo, tanto tecnológico como espiritual. Lamentablemente en la Tierra estamos digamos, podríamos decirlo de alguna manera, todavía en kindergarten, ¿no? En cuanto a la ciencia esotérica y todo lo demás que debe ayudarnos a desarrollarnos. Pero en este siglo, como estamos viendo, nos han abierto las puertas de una forma maravillosa, nos han dado acceso a la tecnología en una forma nunca antes vista. Ahora ustedes, gracias a esta tecnología, pueden estar viendo decenas o hasta cientos o hasta miles de personas. Ojalá que hubiera 1000 personas conectadas, pero muchas personas a la vez viendo el video en forma gratuita, ¿no? Es como que tienes un canal de televisión sin ningún problema, completamente gratis, ¿no? Bueno, gratis entre paréntesis porque hay un gasto por detrás que ustedes no tienen que cubrir, pero nosotros sí. Pero hay que entender, ¿no? que son ciclos que tanto la Tierra como el Sol, como los demás planetas tienen que procesar. Así como una ciudad tiene sus ciclos de fuerza, de vida, y luego decae y se elimina, así hay muchas otras maravillosas otros fenómenos que se dan o procesos que se dan en la Tierra. Ya dijimos, ¿no? Ahora, cada raza
de estas que ya mencionamos, que son 7, da 7 subrazas. Entonces hay 7 razas, 7 subrazas. Son básicamente épocas o etapas en las cuales, o a través de las cuales se va desarrollando esa vida. Cada raza da 7 subrazas y luego muere. La cuarta raza, Atlante, tuvo también esas razas y también murió, obviamente. Ellos fueron muy poderosos. Como ya dije hace unos momentos, ellos alcanzaron a desarrollar la tecnología de una manera que se proyectaban fuera del planeta como una cosa normal, así como nosotros viajamos en aviones, que de hecho ya se están sintiendo muy toscos, ¿no? en su proceso, porque pues son muy incómodos. Ellos lograron desarrollar la tecnología a tal grado que salían en naves del planeta Tierra, llegaban a otros planetas del sistema solar. Prueba de eso, ya dijimos, vean ese video de JJ Benítez, si alguien sabe el nombre o se acuerda del nombre, publíquelo aquí en los comentarios, porque ahí se muestran videos que la NASA nunca presentó a la humanidad, pero que ellos en top secret, en esos niveles, sí tuvieron y tienen aún en sus archivos. En esos videos ellos mostraron unos cuantos segundos cuando Neil Armstrong puso su pie sobre la Tierra, ¿no? Pero en realidad se grabaron más de 14 minutos de todo lo que pasó ahí. Además de construcciones enormes, que ahí pasan las fotos y medidas y todo, también menciona que Neil Armstrong y sus ayudantes, que eran 2 más, vieron luces sobre la luna, ¿no? Proyectándose y alineándose maravillosamente. Vieron naves, platillos voladores que se posaban sobre la superficie lunar. Vieron seres luminosos también, vestidos con ropa muy ajustada y delgados. Todo eso vieron cuando los oficiales de acá de Houston les pidieron que enfocaran sus cámaras ahí a eso que estaban viendo. Estos seres desaparecieron rápidamente. Entonces, ahí tenemos en la luna pruebas, ¿no? 100% exactas de que ha habido algún tipo de inteligencia ahí en la luna, ¿verdad? Estos atlantes crecieron en orgullo. Los de la tercera y cuarta subraza, ya dijimos que son 7 subrazas, decían, somos los reyes, somos los dioses. Tomaron esposas de hermosa apariencia de la raza de los aún sin mente o de cabeza estrecha, engendrando monstruos, demonios, maléficos, hombres, machos y hembras también, pues con mentes pobres. Es decir, se cruzaron, esta raza, Atlante, se cruzaron con animales de la naturaleza. Y como resultado, pues lamentablemente se dio la raza actual. Construyeron templos también para el cuerpo humano, rindieron culto a varones y hembras, es decir, el culto a la personalidad. Se olvidaron del culto a la divinidad y ahí estuvo el problema, ¿no? Desarrollaron o hicieron funcionar a través de ciertos aparatos también, de cierta ciencia, su tercer ojo o su clarividencia. Hoy en día, como ya sabemos, la tecnología se está metiendo mucho por ahí también. Elon Musk, ya sabemos que con su neurociencia es capaz de implantar chips en el cerebro humano y desarrollar ciertas facultades, darles un impulso especial a facultades que lamentablemente pues no pueden, no funcionan bien, y pues tiene su lado bueno, como también tiene el lado de que degenera pues obviamente la moral de la gente, porque te retira de lo espiritual y te hace que rindas ese culto, ¿no? Al materialismo. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos al punto este. Ellos tuvieron, en lo que estamos mencionando, los atlantes construyeron hermosas y enormes ciudades. Labraron sus propias imágenes según su tamaño y semejanza y las adoraron. Sus propias imágenes. Los fuegos internos habían ya destruido la tierra de los padres, es decir, de los lemures, y el agua amenazaba a la cuarta raza Atlante.
Las primeras grandes aguas vinieron y sumergieron las 7 grandes islas. Los buenos fueron salvados y los malos destruidos. Pocos hombres quedaron, algunos amarillos, otros de color castaño y negro y algunos rojos. Aquí se refiere a ciertas tribus que dieron origen a lo que es la raza amarilla, a lo que fueron los mayas, también los mayas, y de eso estaremos hablando en nuestro congreso en este año en Teotihuacán. También tuvieron descendencia atlante, como los pieles rojas también, acá en la tierra de Norteamérica. O sea, cuando se dio ese gran diluvio universal, esa gran catástrofe atlante, fueron avisados. Y fueron avisados en clave, ¿no? Entonces ahí nos viene el arca de Noé. Noé, como el gran avatar, aquel que rescató a la humanidad de esos tiempos, entregó el mensaje, formó un movimiento, formó escuelas y pudieron entonces practicar el arcano, que fue lo que les ayudó a comprender el momento que se vivía en la naturaleza y les dio como el pasaporte a otras islas, fuera de lo que sería inundado. Obviamente todo se desarrolló en muchos años. Dice el maestro, el gran maestro Samael Aun Weor, que el último fenómeno de hundimiento de la Atlántida pasó hace 8000 años. O sea, nos falta historia, ¿no? Alguien cambió, alteró la historia o básicamente no han incluido eso en la historia, que es una realidad, porque hoy en día, con la ciencia tan avanzada que está, se pueden descubrir construcciones que datan de hace miles de años, debajo de la superficie de la Tierra, incluso de los desiertos, de los polos también, en la Antártida, en los mares también. Entonces, necesitamos volver a este punto, ¿no? De que así como la raza atlante o la Atlántida desapareció, pues todo es cíclico, ¿no? Viene un gran cambio para esta raza actual. O sea, son cambios que el planeta tiene que procesar. La Atlántida unía geográficamente América y al Viejo Mundo, es decir, a Europa. Las civilizaciones de Indoamérica tienen su raíz en el continente Atlante. Momento antes de la catástrofe Atlante, lo que decíamos, se sacó un pueblo escogido. Aquellos que escucharon el mensaje, aquellos que practicaron la tabla de salvación que se ofrecía a través de Noé, el Noé bíblico. Por eso en las historias bíblicas se habla de que pues él admitía solamente parejas de animales y de seres, ¿no? No podrían tener otra manera, ¿no? Momentos antes de la catástrofe se sacó ese pueblo selecto. Ellos y algunos de ellos quedaron, como ya dijimos, siendo fundamento para esta raza en la meseta central del Asia. Colonizaron el Tíbet, Persia, Egipto, Armenia, etcétera, o lo que era Armenia en aquellos tiempos. En pleno Egipto se hallan aún pirámides que parecen mayas. Y aún en México se encuentran pirámides que parecen, y en México no las llamamos pirámides sino templos, pero que parecen egipcias también. Hay mucha documentación también de que el gran maestro Jesús aprendió a hablar maya en el Tíbet. Entonces, como que hay una conexión, ¿no? que no podemos ignorar. La Atlántida, ahí alguien vi que está prestando resistencia al tema, ¿no? Pero la Atlántida científicamente es un hecho, ¿no? La Atlántida fue un continente largo e inmenso que estaba situado en el océano. ¿Cuál de todos los océanos? ¿Quién quiere participar? Pues lógicamente, ¿no? El océano Atlántico, de ahí viene su nombre, el océano Atlántico, porque viene de la Atlántida. ¿Y de dónde coge o toma su nombre o tomó su nombre la raza Atlante y la Atlántida en sí? Pues de Atl, de agua o Atlas, del dios Atlas. Obviamente ese continente en principio tuvo su edad de oro, como la tuvimos nosotros los arios y como la tuvieron los lemures también.
En la Edad de Oro, o sea, la época preatlante, cuando se extendía el amor, la belleza, la armonía, la poesía de todas partes, quienes gobernaban la Atlántida eran reyes divinos, reyes sagrados, reyes que tenían poderes sobre el fuego, sobre la tierra, sobre el aire, sobre el agua, etc. Reyes que realmente podían gobernar a la naturaleza. Pues eso obviamente pasó. Claro, los primitivos esplendores, los cultos a los dioses, al gran dios Neptuno, por ejemplo, fueron cambiados por los cultos a la personalidad, lo que ya vimos, como ellos hacían imágenes de sus propios cuerpos y los adoraban, los ponían en sus altares, etcétera, como si fuesen dioses. En la Atlántida hubo una civilización que ni remotamente sospechan los seres humanos de estos tiempos, nos dice el gran maestro Samael. Basta decir que había automóviles movidos por energía atómica, que lo mismo podían andar por la tierra como flotar por los aires o navegar por las aguas, y movidos por energía nuclear. Las casas de los atlantes estaban rodeadas siempre de muros, murallas, tenían jardines hacia adelante y hacia atrás. Los atlantes hicieron cohetes atómicos en los que viajaron a la Luna y a otros planetas del sistema solar. Y le preguntan, ¿y usted cómo sabe eso? Dice, yo viví en la Atlántida y puedo dar testimonio a ustedes de eso. Tal vez nuestros amigos que a lo mejor de alguna manera buscan criticar sin tener el conocimiento de fondo, si hicieran la práctica que indicamos hace unos momentos que nos preguntaron, tal vez descubrirían que ustedes también vivieron en la Atlántida. Entonces, ¿dónde quedaría todo eso, no? Porque realmente el ser humano vive, como ya dijimos, no sé si alguien de los que están aquí conectados nos puede decir cuántas vidas se le asignan a cada alma, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene su alma en potencia, su esencia. A esta esencia le asignan 108 vidas. Esas 108 vidas tú la puedes vivir en diversas razas, en diversos tiempos. Bueno, dice el maestro, vean esto, el gran maestro Samael dice que a él le gustaba ir y ver cómo salían las naves a la Luna y a otros planetas. Dice que había una especie de restaurante que en esos tiempos se les llamaba caravancín, que así se llamaban los restaurantes de aquella época, y de ahí contemplaban a través de las enormes ventanas todo el cosmopuerto. O sea, no era un puerto o un aeropuerto, era un cosmopuerto. Al principio esos causaron gran asombro a la gente y se reunían así como lo hacen hoy cuando sale un cohete a la Luna, pero poco a poco el interés se fue perdiendo porque se hizo muy común, ¿no? El alumbramiento de la Atlántida era atómico, era con energía nuclear, obviamente. Había aparatos, por ejemplo, que se conectaban a la mente humana y le transmitían a uno enseñanzas sin necesidad de estarse uno rompiendo los sesos para aprender. Aparatos telepáticos maravillosos que transmitían a uno el conocimiento. En la actualidad pues hay muchas ganas de entrar en esa área, pero parece que no está avanzando como debiera, pero ya dijimos la ciencia de Elon Musk, entre otros. Bueno, en la Atlántida hubo una raza amarilla, los señores de la faz amarilla, los señores de la faz de la luna, había blancos, los señores de la faz tenebrosa, los rojos, etc. Hubo distintos ángulos, los distintos lugares en que fueron codificándose los colores, es decir, no era un pueblito nada más o una isla, no nada más, era una gran civilización, todo lo que es el mar Atlántico, ¿no? En la actualidad pues es lo que era la Atlántida, más ya vimos también que parte de Europa era también Atlante y otros archipiélagos también que existen por ahí. Bueno, el tema es interesante, pero tal vez valga, ¿no? Sirva mejor que entremos a contestar preguntas si las tienen. Dice el maestro Samael Aun Weor que en aquellos tiempos de la Atlántida
Los leones eran los que arrastraban los carruajes, ¿no? Ya sabemos que en los tiempos de los carruajes aquí en la Tierra, hace unos 100 años o más tal vez, pues estos eran arrastrados por caballos. Eh, pero en los tiempos de la Atlántida eran arrastrados por leones. Los leones estaban domesticados prácticamente. Ustedes ven los leones hoy en día, nos dice el maestro, furiosos, terribles, pues en la Atlántida los leones servían como animales de tiro. Los leones eran domésticos. Los perros eran mucho más grandes, enormes. Ahora son chicos. Eran en aquella época mastodontes. Todavía creo que es en el Tíbet, donde hay una raza de esos mastodontes, enormes animales, ¿no? Perros muy grandes y muy fuertes, pero domesticados. Y estos, como eran tan grandes, pues servían para defender las casas de los ciudadanos. O sea, eran furiosos. Los caballos también existían, pero eran gigantescos. Existían elefantes enormes. Los mamuts, antecesores de los elefantes, abundaban mucho en las selvas, montañas, etc. Eran enormes. Todo era técnico en la Atlántida. En materia, por ejemplo, de trasplantes de vísceras, los atlantes le ganaron a esta gente de ahora. Por ejemplo, trasplantaban corazones, hígados, riñones, páncreas y trasplantaban, como cosa asombrosa, cerebros también. Por ejemplo, había gentes que se consideraban inmortales porque, como siempre, la esencia estaba conectada a un cerebro. Llegando a determinado momento, este cerebro lo pasaban a un cuerpo joven y entonces continuaba la esencia conectada a ese cuerpo joven por medio de ese cerebro. Eso es terrible, ¿no? Porque pensemos qué hacían con el cerebro del joven, ¿no? ¿Dónde lo ponían? Hubo sujetos que vivieron así físicamente miles de años con el mismo cerebro. Todo esto estaba mucho más adelantado en la Atlántida, eso era extraordinario. Desgraciadamente, con el Kali Yuga se degeneró la raza atlante terriblemente. La gente se entregó a la magia negra, se echaban las palabras ante el enemigo, un mantra, y el enemigo caía muerto instantáneamente. Se desarrolló la magia negra a ese nivel. Las fuerzas del sexo fueron utilizadas para mal, para causar daño a otras personas a distancia. Eso fue cuando ya degeneró la Atlántida. En sus tiempos de esplendor fue bellísima, pero cuando ya degeneró fue muy grave eso. El alcohol, lo mismo que ahora, la lujuria, la degeneración llevada al máximo, y así vino a desaparecer la Atlántida, sencillamente por la gran catástrofe. Sucedió que vino un tiempo en que hubo una revolución de los ejes de la Tierra, los mares cambiaron de lecho y se tragaron a la Atlántida, y parece ser que esto, según los estudios que se han hecho, fue muy repentino. Ayer estábamos viendo un documental cómo han encontrado pues restos de mamuts, hasta de algunas especies de dinosaurios, de sauros que se encuentran atrapados entre el hielo. Quiere decir que ese cambio se dio muy brusco, muy rápido, y inmediatamente obviamente las aguas, al desviarse, al ir a los polos, pues se congelan rápidamente por la temperatura ahí, y las que estaban en los polos al llegar al Ecuador se calientan rápidamente y viene un gran cambio en la naturaleza. La Tierra volverá a entrar al caos primitivo original. Un gran cambio se avecina. Los seres humanos ni siquiera ni remotamente nos imaginamos lo que pesa sobre esta humanidad, lo que va a acontecer, porque no hemos querido escuchar las advertencias de los maestros, de los avataras. Hoy en día la Gnosis nos está entregando claves importantes a través de las cuales uno puede despertar su conciencia, uno puede autorrealizarse, pero por lo menos despertar a tal grado que uno reconozca el momento grave que como humanidad estamos viviendo, ¿no? La cuestión económica, las enfermedades, pues la degeneración en todos los ámbitos no nos deja más alternativa más que trabajar sobre nosotros mismos. En aquellos tiempos ya mencionamos Noé, el gran Manu Vaivasvata, quien fue el Noé bíblico, advirtió a la gente. Y obviamente él no estaba solo, se formó un gran ejército, un gran grupo de personas que estaban trabajando con él.
y él les decía, va a venir una gran catástrofe, pero se reían de él. Nadie le creía. Pero verdaderamente llegó el día en que hubo esa revolución de los ejes de la Tierra y fue violenta la catástrofe. Pero antes de que se produjera la catástrofe, ya los sabios de la Universidad Acaldana lo sabían y salieron de la Atlántida antes que se hundiera en el fondo del mar. Se fueron para el pequeño continente de Grabonzi, que es un pequeño continente que hoy es África. Así que, amigos, esa revolución de los ejes de la Tierra no es la primera vez, o no fue la primera vez en la Atlántida que sucedió, ya había sucedido antes, y hoy en la actualidad el polo geológico no coincide con el polo energético o magnético, sinceramente. O sea, hay una desviación creo que de 15 grados la última vez que revisamos, y lo que alarma a los científicos es que está creciendo eso, o sea que obviamente la Tierra no es del todo, no una bola, un círculo, es ovalada y así se mueve también en el espacio. Entonces, grandes cambios que se avecinan. Nosotros en la Gnosis les compartimos esta enseñanza. Cada quien hace obviamente lo que quiere con ella, la interpreta como quiere, hace lo que quiere, pero aquellos que realmente sienten algo, ¿no? Algún anhelo en su corazón, que realmente quieren conocer más del por qué estamos aquí, cuál es el objetivo, el motivo real de nuestras vidas, para qué fuimos puestos en este planeta. Ustedes que tienen inquietudes, yo creo que estos temas les sirven, como me sirven a mí, y podemos seguir compartiendo y platicando de ellos, ¿no? Pero todo básicamente se reduce a ¿qué voy a hacer yo? El gran cambio se avecina. Muchos, y no solamente desde el punto de vista natural, ¿no? Catástrofes naturales. Ya sabemos que este mundo está en guerra por todos lados. La guerra es un negocio para muchos. La guerra es algo que lo planean con tiempo, con años de anticipación, no es algo espontáneo. Muchos ya sabrán, ¿no? Muchos no sabremos cuándo, pero el hecho es de que así como hubo una primera guerra mundial, hubo una segunda y habrá una tercera. Nostradamus y otros videntes pues han hablado de eso. Tantas cosas, ¿no? Estamos en los tiempos del fin y estamos buscando gente que realmente quiera despertar su conciencia. Esa es la base de todo. Vamos a leer sus comentarios. Bueno, ahora ya se me movieron todos. Preguntas. A ver, vamos a ver en WhatsApp. Ya me informaron que es en WhatsApp donde están las preguntas que vamos a contestar. Vamos a ver. Si me dan un segundo. Mientras tanto pueden también hacer sus preguntas. A ver, Luque Valdés dice, ¿quiere que hables del maestro Moria que vivió en esa época? Bueno, el maestro Moria es un gran maestro de la fuerza. Se puede invocar y pedirle que te dé fuerza. Hay otros más. Excelente, gracias por el dato. Luis Gómez dice que lo de los trasplantes también es brujería. Pues es magia negra, no tanto brujería. Entendamos que la brujería es algo incipiente, ¿no? La magia negra es algo más fuerte. Es magia negra, porque tú no puedes... recordemos que el cuerpo es lo que la divinidad te ha asignado a ti personalmente para que te autorrealices, para que lo respetes y todo. No se pueden estar haciendo trasplantes de órganos, mucho menos de cerebro, ¿no? En los cuerpos, ¿no? Pero ellos manejaron eso y además sabían cómo hacerlo de tal manera que tú no perdieras tu identidad, que es el cerebro, sino que estuvieras consciente de que ibas a tomar otro cuerpo. Terrible todo eso, ¿no? En la actualidad, pues no, la ciencia no ha avanzado tanto así. Reyes Marco pregunta si es causa de Hercólubus, entre otras cosas, ¿verdad? Hercólubus, obviamente de eso ya se ha hablado y seguiremos hablando también, pues es el actor principal en esta tragedia, obviamente, pero hay otras cosas también que se le han ido aunando o pegando o combinando para presentar lo que hoy en día estamos viendo, ¿no? Pero obviamente en el fondo de todo pues está Hercólubus y es cíclico también, porque ya sabemos, es un planeta, no visita la Tierra o al sistema solar por primera vez, ni será la última vez,
Cada vez que en su elíptica, ¿no?, se acerque aquí, va a causar pues lo que está causando ahora. Muchos no crean, muchos también todavía piensan que no existe el Colubus, Barnard 1, el planeta X, etcétera. No importa. Incluso si no existiera, hay muchísimos asteroides que todos los días que entran o son despedazados por la atmósfera terrestre, pero hay algunos que son tan enormes y la ciencia lo sabe que en cualquier momento podría entrar uno de esos a la Tierra y ahí sí, se acabó nuestra historia, ¿no? ¿Ya es el fin de la séptima raza, Sebastián? Pregunta Sebastián. De la séptima subraza. Estamos en la séptima subraza de las 7 que se dan en cada gran raza. Recordemos que son 7 grandes razas, 7 enormes periodos, grandes periodos para un planeta, pero dentro de esos grandes periodos hay 7 escenarios diferentes o 7 subrazas. Nosotros estamos en la etapa final, en la séptima subraza de la quinta raza aria, exactamente. Y es grave la situación. Por eso nos atrevemos a entrar con estos temas, a platicar de estas cosas, porque obviamente las redes o los sistemas de noticias y todo eso nunca nos van a decir la verdad. Hay un filtro o varios filtros que tienen que pasar las noticias, lo que van a publicar, ¿no? Entonces no les conviene crear obviamente psicosis colectiva entre la gente. De hecho les mencionaba de esas ruinas en la luna. Las destruyeron, las bombardearon atómicamente para borrar toda huella, todo rastro de que seres humanos más inteligentes ya habían llegado a la luna, porque no solamente llegaron aisladamente y estuvieron 15 o 14 minutos ahí como los terrícolas de la actualidad, sino que fueron capaces de estar mucho tiempo ahí hasta construir grandes hangares, toda una ciudad, todo pueblos y ciudades que existieron en la época de la Atlántida, donde los atlantes iban como que a vacacionar, a ver cómo se veía desde allá su planeta Tierra, un fin de semana. A ver, buenas noches, saludos desde Colombia. Y respecto a las transfusiones, ¿qué te puedo decir? Pues igual el cuerpo tiene que respetarse, pero hay casos, hay excepciones. Dice Edison Raigosa, España es una parte de la Atlántida, las Antillas, efectivamente. Y hay muchos, decíamos, muchas islas o archipiélagos también en toda la Tierra que son residuos. Obviamente son las partes más altas de lo que fue la Atlántida o de lo que fue pues también la antigua Lemuria. ¿Qué más me dicen? Hola hermano Ramón Juárez, felicitado por compartir las enseñanzas de nuestro maestro Samuel Ombeor. Claro que sí, Erwin Hernández, gracias, saludos. Bueno, vamos a ver, ¿dónde hay más preguntas? Sebastián Galindo nos dice, las personas muy altas son resto de la raza Atlante. Pues, obviamente, es buena esa pregunta, porque obviamente que dependiendo la degeneración humana, dependiendo los cruces que se dan en las diferentes existencias o vidas, pues a la esencia se le asignan, o a las almas se le asignan cuerpos. La esencia no determina qué cuerpo va a tener, ¿no? La esencia, y esto ya es más avanzado, pero algunos de ustedes lo entenderán, la esencia es conectada al zoospermo y luego el zoospermo al óvulo y luego viene el embarazo y todo lo demás. Pero la esencia no puede determinar las circunstancias en las cuales van a ser. No puede determinar qué tan grande será el cuerpo, cuánta resistencia o qué tan enfermizo será. Esas son cosas, datos pues de otra frecuencia, de alta frecuencia podríamos decir, que solo manejan las divinidades. Vamos a ver qué más nos preguntan. Saludos hasta Guadalajara. Pregunta, pero si los trasplantes es la única que de sobrevivir o mantener el cuerpo, ¿cómo va a ser magia negra? Pues es el detalle que los trasplantes, hermano Jorge Villanueva,
como lo menciona en la Atlántida, ¿no? Como sucedió en la Atlántida, imagínate tú, reyes que ya venían, tenían el dinero, la influencia, las influencias, el poder para hacerlo, ya veían a la vejez que se les venía, sacrificaban el cuerpo de una persona joven para meter su cerebro ahí, o su glándula pineal, pituitaria más bien, y continuar la vida. La pregunta es, pues, ¿qué pasaba con ese cuerpo joven? Obviamente lo sacrificaban en un negocio. Ahora, ¿cómo es posible que la ciencia no pueda entender la mezcla no solamente energéticamente de sangre y eso, sino psíquica que se da de los órganos de una persona puestos en otra persona, ¿no? Recordemos que en la Biblia se nos dice que el cuerpo es el templo del Dios vivo y no se debe alterar, no se debe cambiar sus cosas, se debe buscar siempre la cura a los problemas de una forma naturista, pero no sacrificando a otros cuerpos para que el más influyente, el más poderoso, el más rico siga viviendo, ¿no? Magia negra, porque se altera el orden establecido por la gran naturaleza. ¿Qué más nos dicen? Es impresionante cómo se manipuló al ser humano para que sea un grupo que lo único que es hecho es manipular y dominar hasta hoy. Pero creo, hermano, que llegó un momento de despertar y buscar a Dios, cada uno de nosotros, me imagino que dices. Pues sí, y se sigue manipulando, esa es la situación, ¿no? Pero todo tiene que ver con el karma. Si nosotros trabajamos, nos revolucionamos, la manipulación va quedando a un lado y te vas independizando. Tu conciencia se va independizando. La autorrealización significa eso. Independencia total de los elementos, de todos los elementos y de todas las circunstancias. Sí, está muy bien esa oración. Gracias por compartir. ¿Qué más? ¿Ya lo compartieron? No veo que hayan compartido ustedes este video. No veo. Déjenme ver cuántos han compartido. Y a mí es lo que más me gusta, ver los que se envuelven, ver los que comentan, ver los que le dan like. Denle like ahí, corazoncitos al video también, todo eso ayuda mucho. No les cuesta nada y ayuda mucho a que llegue a otras personas, ¿sí? Porque se ve esa actividad, entonces la gente se vean animados. A ver, Alan Cruz Alvarado, ¿qué dices? ¿Hitler murió? Ok, a ver si puedes compartirme esa pregunta en WhatsApp porque se me fue. Que si Hitler murió, ¿qué? Se fue a otro planeta. O Hitler murió, se fue a otro planeta. Buena pregunta. Hitler no murió como nos lo han hecho creer. Hitler se escapó a través de la cuarta dimensión y murió de viejo en un país XX. Ya sabemos que tenía vínculos, ties con cierto país por su pareja. Murió de viejo. El maestro Samael nos dice que después retornó en la luna. Bueno, por eso ya es otro tema. Y no quiero envolverlos tanto en temas. A lo mejor está bien para abrir inquietudes, ¿no? Y para que ustedes pregunten. Si la raza aria es la quinta, entonces la Tierra, relación con que sean continentes. ¿Que sean cuántos, dices? No, bueno, el número de continentes, no, eso es diferente. Los continentes son determinados básicamente por enormes trozos de tierra, los platos tectónicos, etc. No tanto por las razas. Alan Cruz Alvarado, no, ya había leído tu comentario, gracias. No creo que estés todavía conectado, pero bueno, si lo estás, saludos. Y ojalá te tomes el tiempo de escuchar todos nuestros videos también y a lo mejor algo se mueve en tu interior, una chispita de la inquietud, de la luz, de la fraternidad, del amor por los demás. ¿Qué dices? La gnosis es que se me van sus comentarios, hay unos muy interesantes. La gnosis es una mezcla de religión donde la ficción supera la realidad. Hugo Lindar, te comentas, gracias por tu comentario. La palabra gnosis significa sabiduría.
Gnosis viene de raíces pues griegas. Si tú googleas esa palabra gnosis, su traducción del griego, ¿no? Es conocimiento interno, sabiduría. Realmente en la gnosis no cabe la creencia, no cabe la ficción. Si nosotros hablamos de estas cosas, parece ficción para la gente, pero no lo es así, porque si nosotros nos ponemos a practicar, porque tenemos sistemas, métodos, prácticas, para poder comprobar esto, si eso no es real. Y créeme, uno como misionero, yo tengo más de 20 años en esto, pues no estoy aquí fundamentado en las creencias ni en la ficción, ¿sí? Habría que entender esa parte, pero gnosis no es una mezcla de religión. Estudiamos la religión, el religare. ¿Sabes tú lo que significa la palabra religión? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus raíces etimológicas? ¿Cuál es el significado de eso? ¿Y qué es la ficción? ¿Y qué es la realidad en sí? Estudiemos a los grandes maestros budistas, por ejemplo. ¿Qué es la gran realidad? Recordemos que Albert Einstein sentó sus fórmulas fundamentado en esto que es el mundo de la relatividad. Todo es relativo, pero él mismo acepta la posibilidad de una existencia fuera de la relatividad. Y obviamente sostiene que es ahí donde está la gran realidad o el origen de todos los fenómenos. ¿Dónde está el origen de todos los fenómenos? ¿Quién los mueve? ¿Quién los gobierna? La vida, el sol, los planetas, los mares y todo eso. Bueno, habrá que seguir estudiando, Hugo. Gracias por tu comentario de todas maneras. Vamos a ver qué más. Ramón, eso es un delito, pero esos órganos de porcinos, ¿estará correcto? Tampoco, ¿no? Obviamente que no, mucho menos. Órganos de porcinos o de cualquier animal en la raza humana, pues obviamente degeneran más rápido al humano, a la raza. Le quitan sus valores espirituales. Bueno, creo que ya han comentado mucho, no sé, bueno, creo que aquí hay otra más en WhatsApp. 108 existencias se dan en una sola raza, pregunta Sebastián. Depende de las inquietudes del ser y de muchos otros factores. Puede ser que no. Hay una pregunta ahí de Luis Gómez, pero no entiendo la tartárica, ¿qué es eso? No entiendo. ¿Qué piensan los gnósticos de la tierra plana? Nada, no, ¿cuál tierra plana? Ninguna. Vamos, otra pregunta. Saludos hasta Guatemala. Desde Guatemala, saludos. Hasta Puebla, muy bien. Bueno, voy a ver si en la pantalla de la computadora se ven más comentarios, que aquí no puedo ver. Veo que hay más de 60 personas conectadas. Muy bien, gracias. ¿Se alcanzará a formar la séptima subraza en los Estados Unidos? Ya está formada, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo. Toda esta mezcla, este movimiento de razas, ¿no? Lo que vemos en Estados Unidos, donde miles de personas se meten ilegalmente al país, no está solamente pasando en Estados Unidos, también del sur al norte, a través de México, también en Europa y en varios otros países está pasando lo mismo. Hay una gran revolución, como ustedes ya saben, entre la gente. La gente no está contenta, no está conforme con lo que hay, con lo que tienen y quieren una vida mejor. ¿De dónde vienen esos anhelos, esos impulsos? ¿Por qué se está dando este gran movimiento? Realmente porque se tiene que formar, o se está formando ya, se tiene que fortalecer esta séptima subraza para extraer de ahí un núcleo de gente selecta, de personas selectas que hayan escuchado el mensaje, que hayan trabajado sobre sí mismos, que hayan eliminado el yo para poder formar parte del nuevo éxodo que ya se avecina. De eso hablaremos en la próxima intervención de mi parte. Con eso terminamos. Les invitamos a que se registren a nuestro congreso en Teotihuacán, que se realizará este año, el 1, 2 y 3 de noviembre, un fin de semana maravilloso.
Dense la oportunidad de conocer más directamente el conocimiento gnóstico y si ya lo conocen, pues dense la oportunidad de conocernos personalmente y unirse a nuestro gran movimiento que está creciendo a pasos sólidos, firmes y agigantados. Paz inverencial. Buenas noches.